Estamos em um culto de missões e como já hemos dicho e todos vos sabéis, que todos nós somos missioneiros. Os invito a mirar com atenção as imagens a seguir. Mírelas, vuelve por favor, mírelas e diga solo para ti mesmo lo que ves. Eu pido a todos os hermanos, mire as imagens e para ti mesmo quede mirando e diga para ti mesmo lo que es que ves en estas imagens. Ponga la primeira, por favor. La siguiente. Mire e reflexione lo que está vendo tú. La siguiente. La siguiente. Muy bien. La próxima, por favor. Eso es lo que vemos quando miramos essas imagens. Eu creio que cada um de vosotros, assim como eu, ha mirado essas imagens que passamos aqui e cada um ha hecho um pensamento, ha hecho uma ligação de la imagem que via com lo que juzga ser. Agora, e Deus, quando Deus mira as mesmas imagens que nós acabamos de mirar, que é lo que vê? Que Deus vê em las mesmas imagens que nós miramos. La siguiente, por favor. Nós pode ser que veamos uma madre com um ninho, ou que veamos dois africanos. E Deus lo que vê? Deus vê duas almas a serem salvas. O próximo. Nós miramos e vemos um muchacho asiático, pero Deus vê uma alma a ser salva. Nós miramos e vemos judíos e Deus solamente vê almas. Nós miramos e por la calle, se passamos em um parque e vemos esta cena, seguro que pensamos, são marginales, drogaditos, não têm solução. Pero para Deus são três almas. Me gostaria de hacer uma pausa aqui, hermanos, e falar a los hermanos assim. Eu nunca he hablado de esto, pero la próxima imagem, por favor. Eu não cheguei a este ponto, hermanos, pero me drogava também. E quando mirei estas imagens, Deus puso em meu coração para hacer esto, porque eu também vivia no mundo e eu creio que pessoas miravam para mim quando estava não assim nesta situação, pero que estava drogado, que estava bêbado, que estava borracho. Eu creio que as pessoas miravam para mim e diziam: "Esto não tem mais salvação. Este está perdido." Pero sabe que Deus veía em mim? Almas. Uma alma para ser salva. E se Deus me ha resgatado deste mundo, pode resgatar a todos os outros que vemos. La próxima. Se miramos e vemos mulheres assim, nós decimos assim: são prostitutas. Pero Deus lo que vê, duas almas para serem salvas. Eu dejo aqui outra vez la leitura que hemos hecho. Por favor, siguiente. A mensagem que Deus nos deixa em Mateus 7, 1 e 2. Aqui Jesus estava falando a los judíos de la época, en el sermão de la montaña, que estava ali ensinando a eles. Pero este ensinamento sigue a nosotros hasta hoy. Que lo que diz? No juzguei para que não seais juzgados, porque com el juízo com que juzgais, sereis juzgados, e com a medida com que medis, vos será medido. Amém, irmãos? Que possamos nós a partir de agora, quando mirar as pessoas em la calle, mirá-los de uma maneira distinta, que podamos ter os olhos de Deus, pedir ao Senhor que nos abra nossos olhos espirituais, para que possamos mirar a la gente e ver almas para serem salvas, e não drogaditos, prostitutas, asiáticos, ou africanos, ou chinos, ou lo que seja. São pessoas, são almas que necessitam ouvir a palavra de Deus. E nós, como missioneiros, temos o dever, a obrigação de fazer isto, irmãos, porque Jesus nos ha ordenado: ide por todo o mundo e predicar o evangelho a toda criatura. Este é para todos nós. É obrigação nossa. Un buen día a todos. Es una alegría estarmos aquí una vez más. Siéntese por un momento, por favor. Aquí estamos una vez más, hermanos, para
con la oportunidad de predicar la palabra del Señor. La verdad que yo echaba un poco de menos ya, porque hace mucho tiempo que no predicaba, debido a mi trabajo. Pero hoy, gracias a Dios, estamos aquí para predicar a su palabra. Y lo más increíble, hermanos, nosotros no necesitamos, por lo menos yo no necesito, la confirmación de la palabra que voy a predicar. Pero esta mañana no hemos quedado con nadie, ni con mi hermano, ni con Eder, nada, lo que yo iba a hablar esta mañana. Pero lo más increíble es que el Señor, el Espíritu Santo, va direccionando el culto para qué es lo que Él quiere para su palabra. Mi hermano, cuando leyó la palabra al principio del culto, habla sobre no juzguéis para que no seáis juzgados, y con la misma medida que medimos, seremos medidos. Enseguida viene el hermano Eder y habla del ciego que está en el camino, y la gente dice que se calle, intentan callarle, pero él sigue gritando y clamando y consigue su milagro. Y la palabra de hoy va relacionada a todo eso. Pero antes de empezar a predicar, me gustaría hacer una dinámica con la iglesia. Me hacen falta 6 voluntarios. Necesito 6 personas, por favor. Si no hay 6 voluntarios, yo voy a llamar 6 voluntarios. Necesito de 6 personas, por favor. Muy rápido, hermanos, que el tiempo va. Por favor, 6 personas aquí delante, por favor. Hermano Jarmo, mi suegra, la hermana, Tete, 2, 3, 4, 5, uno más. Y el hermano Michael. Perfecto. Perfecto, hermanos. Me gustaría que la hermana se quedara ahí sentada un momento, por favor. Y los hermanos que están aquí, por favor, que hagan un círculo. Hagan un círculo, por favor. Eso, no hace falta que le den las manos. Que vengan más al centro para que toda la iglesia os vea a vosotros. Eso es, perfecto. Hermanos, lo que voy a pedir a vosotros, a los 5 que estáis aquí, vosotros sois como la iglesia, ¿vale? Y quiero que la hermana Sumira coja la punta de este hilo y también el hilo. Eso es. Abra un poco más. Abra. Así. Y quiero que tú digas la primera palabra que se te viene a la memoria cuando yo te digo iglesia, ¿vale? Y a vosotros igual. Cuando tú digas iglesia, tú piensas en algo y tira para el siguiente, para quien quiera. Y el que coge, lo mismo. Piensa en algo, pero ve pensando. Cuando te digo iglesia, ¿qué es lo que te viene a la memoria? Y tú dices tal cosa y le tira el siguiente. Por favor. Iglesia. Pero tú aguanta el hilo. Eso es. Para que, eso, así. Y no suelte, ¿eh? Que no se suelte. Y que esté tiradito. Perfecto. Así es. Quiero que la estiréis muy bien. Así. Uno ha dicho amor, unión, santidad, poder y una familia. Ahora voy a pedir a la hermana que se ponga aquí en el centro, por favor. La hermana representa las personas que están... No, hermana. Entra tocando el hilo, tal y como quiera, pero ponte en el medio, sin agacharte. La hermana ha dado la vuelta. Intenta pasar hasta allí. Sí, que toque los hilos. Ponte más allí, suegro. Intenta ponerte en el medio. Perfecto. Todo eso le agarra. Supuestamente, el amor, la unión, santidad, poder, familia. Pero la hermana, cuando entra, se choca con todo eso. Ellos representan la iglesia y ella representa a las personas que están fuera. Quiero que os quedéis con esta imagen, ¿vale? Ellos son la iglesia y ella es las personas que necesitan una ayuda. Más adelante vamos a entender todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias a vosotros, podéis sentar. Hermanos, quedaos con esta dinámica que más adelante lo vais a entender. Me gustaría que el hermano pusiera en la pantalla el texto de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 19. La predicación de hoy, la palabra que el Señor, el Espíritu Santo me ha dado, podemos decir que es la misión de la iglesia.
¿Vale? Pero para que nosotros podamos entender un poco más la misión, nuestra misión, la misión de la iglesia, tenemos que ver cuál era la misión de Jesús. Jesús es nuestro maestro. Jesús es nuestro ejemplo en todo. Entonces vamos a intentar entender un poco su misión. En el capítulo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado Jesús, y él, el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El siguiente, por favor. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El 19. A predicar el año agradable del Señor. Esta es la misión de nuestro Jesús. Y el Espíritu del Señor vino sobre mí para sanar, para libertar a los cautivos. Estamos hablando del ejemplo del propio Jesús mismo en su momento, cuando entra en la sinagoga, y muchos ya saben el dato de interés, que era la persona que entraba, era elegido uno para leer, y a la persona que venía para leer no sabía el texto que se le iba a entregar, y tampoco la persona que le entregaba, porque el libro venía sellado, y se lo entrega a Jesús. Jesús, cuando abre el libro y empieza a leer, dice que el Espíritu del Señor vino sobre mí. Una profecía se cumplía que habían dicho en el libro de Isaías a muchos años atrás. Bien, pero nosotros aquí lo que queremos entender es la misión que Jesús tenía, que Jesús tiene. Y Jesús, como vino a esta tierra para servir de ejemplo a nosotros, pues nos enseña, mira, antes de empezar su ministerio, ya dice, mira, yo no vengo a otra cosa, a no ser sanar a los corazones, a libertar al cautivo, a curar, a sanar, a librar. Pero de cierto modo, con el paso del tiempo, la iglesia empieza a perder esta idea. La iglesia de cierto modo se olvida cuál es el sentido por el cual Jesús vino a esta tierra. Toda la palabra que voy a hablar hoy, hermano, está relacionado con misiones. La iglesia de cierto modo se olvida. Y déjame decir una cosa que es un poco dura. La iglesia se torna egocéntrica. Porque la iglesia, y yo no estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de una iglesia universal. La iglesia se torna egocéntrica porque piensa en uno mismo. Nosotros venimos a la iglesia. El Señor, por su misericordia, nos rescata, nos salva, nos hace una nueva criatura. Y de cierto modo creemos que somos mejor que alguien. Pero no somos mejores que nadie. Y hacemos prácticamente lo que estaba ocurriendo aquí. La iglesia es unión, es santidad, es poder. Pero esa santidad, este poder, hace un rechazo a las personas que quieren entrar hasta la iglesia, haciendo como un muro que nos aparta, que nos separa. Queremos que las personas vengan hasta la iglesia, que se conviertan, que se entreguen su vida a Jesús, pero de cierto modo también queremos ver este cambio, porque cuando la persona viene y empieza a frecuentar la iglesia, nosotros que empezamos a mirar y decir, pero este va a seguir así. El cambio, quien lo hace es Jesús, desde el interior de una persona hacia afuera. No debemos juzgar, como ha leído mi hermano. No debemos juzgar, porque este juzgamiento que hacemos, este acto que hacemos, empieza a rechazar a una persona. La misión de la iglesia, la principal misión de la iglesia es alcanzar a las personas, es predicar el año agradable del Señor, es decir que el Señor puede librar a una persona, librar a un cautivo, una persona que está en las garras de Satanás. Esta es la misión de la iglesia, porque fue la misión que Jesús vino a esta tierra a pregonar. Pero la iglesia se vuelve egocéntrica, empieza a mirar para otro lado. Y muchas iglesias, intentando alcanzar más personas, empiezan a hacer falsas promesas. Ojo, no estoy diciendo que Jesús no puede hacer las cosas que voy a decir. Sí que puede, el Señor tiene todo el poder
dice la palabra. Pero la iglesia empieza a ofrecer algo a la comunidad, a las personas que no es cierto. Empieza a pregonar, a ofrecer una misión que no es. Empieza a ofrecer dinero. Si tú estás pasando por dificultad financiera, venga a la iglesia, porque el Señor puede cambiar a tu vida. Cuando, hermanos, en la Biblia podemos ver que el Señor Jesús en algún momento ha ofrecido a alguien: mira, tú estás pasando por dificultad financiera, pues ven aquí que yo voy a orar por ti. Jesús nunca hizo eso. Lo primero que Jesús hacía, le preguntaba: ¿tú quieres que haga eso? Sí. Jesús decía: tus pecados son perdonados y ahora seas sanado. Debemos utilizar a Jesús como nuestro ejemplo principal para pregonar. El evangelio viene desde muchos años se debilitando, perdiendo su fuerza, perdiendo su poder. No que la Biblia perca su poder, no que el Señor Jesús y nuestro Dios está perdiendo el poder, no. Nuestro Señor sigue siendo lo mismo. Quien está cambiando somos nosotros. Nosotros estamos cambiando este evangelio, utilizando de una manera que mejor convenga a nosotros. Cada uno coge un versículo, escucha, lee y dice: es así, para mí, lo que mejor me conviene a mí. Pero nosotros debemos predicar la palabra real del Señor Jesús. ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Qué es lo que hizo cuando estaba aquí? Tenemos un ejemplo. El Señor Jesús, cuando coge los 12 discípulos y les envía para que vayan a predicar. A ver si lo he separado yo aquí. En Marcos capítulo 6, versículo 7, por favor. Fijaos, el Señor Jesús nos da un ejemplo ya. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni en el cinto. El siguiente. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Siguiente. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Siguiente. Y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Vemos, hermanos, cómo el Señor nos enseña y dice: id, y nos dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y luego, cuando el Señor asciende al cielo, ¿qué es lo que dice? Estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas y os doy autoridad. El Señor dice: para que nosotros hagamos cosas aún mayores de las cuales Él ha hecho. Por si acaso el Señor Jesús ha ofrecido algo material, no. Sí es verdad que el Señor puede hacer, sí, y el Señor tiene placer, pero eso es, como dice la palabra, es añadidura. Si le complace, si le parece bien a nuestro Dios bendecir a una persona financieramente, Él lo va a hacer. Pero no es ese el motivo real del cual nosotros debemos venir a la iglesia. Por eso que hay muchas veces personas que se decepcionan con la iglesia, porque vienen esperando algo. Y yo no estoy solo hablando del tema financiero. Hay muchas promesas dentro de la iglesia que no son verdad. Ojo, no digo que el Señor no puede hacer, sí que puede hacer, pero no es el motivo principal. Por eso viene una persona, entra en la iglesia, empieza a frecuentar esperando algo material y no lo tiene, y se decepciona con Dios. No con Dios, con la iglesia, porque la iglesia ha fallado. Pero su decepción primeramente con Dios, dice: me están predicando a un Dios que hace y no lo hace. Yo estoy corriendo un poco porque este es solo el principio. Quiero enseñar, explicar a vosotros cuál que es la misión de nuestro Jesús. En ningún momento el Señor ha predicado nada relacionado así, pero Él vino para sanar a los cautivos. Marcos capítulo 6, versículo 34, por favor. Aquí vemos un ejemplo claro de cuál es la misión. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. El siguiente:
Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. El siguiente. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. La misión de la iglesia, el Señor. Nosotros conocemos este texto. El Señor Jesús estaba predicando, era muy avanzada la hora, no habían comido todavía, y el Señor dice a los discípulos: venga, vayamos a otra parte para que descansemos un poco y comemos. Coge una barca, cruza, la gente ve que se va, pues coge otro camino, llegan primero, y cuando el Señor Jesús llega allí, vio una multitud sedienta. ¿Por agua? No, por agua de vida eterna. Una multitud hambrienta. ¿De comida? No, de las palabras del pan de vida eterna. Era eso lo que la gente quería. La gente no venía hasta Jesús porque quería algo que le pudiera ofrecer. Querían escuchar sus palabras que entraban dentro de su corazón y cambiaban y sabían: algo tiene cuando este hombre habla. Entonces llegan allí y cuando el Señor dice, ve, la palabra dice que con íntima compasión, con mucha compasión mira y dice, ve que son como ovejas perdidas. Y dice la palabra que empieza a enseñarles, a decirles palabras. Y la gente empieza a alimentar, empieza a comer. Pero aquí entra otro punto de la obra del Señor. El Señor no hacía solamente milagros, también se preocupaba por el estado de las personas, que es la misión de la iglesia. Él podría perfectamente haberle dicho: bien, díganle que se vayan y cada uno compre y haga lo que tiene que hacer. Pero él dice: no, dadle vosotros de comer. Pero los discípulos no tenían 200 denarios. ¿Cómo iban a dar tanta comida? ¿Y qué es lo que ocurre? El milagro, la multiplicación de los panes y de los peces que nosotros conocemos. Más de 5,000 personas son alimentadas. Pero los discípulos no tenían. A lo mejor tú dices: pero yo tampoco tengo. Pero lo que tienes, comparte con alguien. Nosotros, hermanos, quiero que reflexione un poco sobre tu vida. Piensa un poco. Tú estás en una tierra extraña. Estás aquí, vives aquí. El Señor está dando para ti de comer desde aquí. Te está supliendo a cada momento. A lo mejor no da todo lo que tú quieres, pero en ningún momento te falta nada. El Señor todo el momento está cuidando de ti. Pasas por momentos difíciles, pasas por todo eso, pero nosotros siempre queremos más. Queremos más, queremos más. Pero de lo poco que nosotros tenemos de Dios, no compartimos con el siguiente. Eso hace parte de la obra, de la misión por la cual el Señor Jesús vino a esta tierra, que alcanzó nuestras vidas y que nosotros debemos a seguir haciendo la misma misión. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Alguien me puede contestar? Porque si nosotros no tuviéramos fe, éramos ateos. Sin fe es imposible agradar a Dios porque nosotros no podemos creer que Él existe. Si no tenemos fe, es imposible agradar a Él porque es imposible creer que Jesús vino a esta tierra porque nosotros no lo hemos visto. Sin fe es imposible agradar a Él porque Él está aquí ahora. Yo puedo sentir, pero no puedo ver, no puedo tocar, pero creo que Él está aquí. Pero la palabra dice que la fe sin las obras, ¿qué es? Muerta. Abra, por favor, Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo ¿qué? Malas obras. Antes de que nosotros nos acercáramos a Dios, que el Señor Jesús, por su infinita misericordia, por su gracia, nos alcanza, nos rescata, nos hace una nueva criatura,
nosotros hacíamos malas obras. Y si nosotros somos nueva criatura, debemos hacer buenas obras, ¿verdad? Perfecto. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Lo que estaba diciendo antes, muchas veces nosotros cogemos una palabra, un versículo de la Biblia y decimos, pues esto es así. Pero muchas veces no es así. Miremos por favor el contexto, vamos a ver qué es lo que el Señor quería decir en este momento. Muchas veces nosotros decimos, la fe sin obras es muerta. Entonces voy a dar un paso de fe y voy a comprar determinada cosa. Voy a dar un paso de fe y voy a hacer tal cosa, porque necesita la obra, necesita el paso para hacer la fe. Si nosotros entendemos que nuestra fe es la cual nos lleva a creer en Dios y saber que Él existe, aunque no vemos, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Siguiente. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, siguiente, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. ¿Y qué obras son estas? Si seguimos leyendo el capítulo 2 de Santiago, vamos a ver que habla sobre la necesidad de cosas rutinarias, de las cosas de la vida. Esta fe que está diciendo aquí, no es la fe que remueve montañas, como dice en Mateo. Es la fe de nosotros creermos que nuestro Señor existe. Y si Él existe, yo tengo que transmitir eso a alguien y decirle, mira, yo tenía una vida que era miserable, una vida así, tal y cual. Pero el Señor Jesús me rescató, cambió mi vida. Y puede hacer lo mismo contigo. El Señor Jesús puede salvar a tu vida. Y el Señor Jesús te ofrece un paraíso en el cielo, una vida eterna, llena de vida, llena de gozo después de la muerte. Podemos decir eso. Esta es la fe, porque nosotros creemos que vamos a ser arrebatados un día, o que si morimos ahora o dentro de 5 minutos, vamos a vivir con Él. Esta es nuestra fe. Pero ¿de qué sirve nuestra fe si nosotros no tenemos obras? ¿De qué sirve nosotros sermos una iglesia? Estamos aquí y la multitud fuera necesitando de ayuda y nosotros no hacemos nada. Esto no es obligación del pastor, esto no es obligación mía, no es obligación de los diáconos y presbíteros, no. Esta es obligación de la iglesia en general. ¿Qué misión es esta? La misión es que donde vayamos, estemos donde estemos, que ahí nosotros podamos ser un ejemplo, tener un ejemplo de vida y hacer las obras, preocuparse por los demás, no decir, pero aquí si yo reparto lo poco que tengo me quedo sin nada. No estoy diciendo que tú tienes que salir por ahí regalando todo lo que tienes, no. Pero hermanos, por un momento empiece a reflexionar y decir, Señor Jesús, yo soy grato por todo lo que me estás dando, pero seguro que el Señor no está dando todo eso para que te quedes para ti solo. Hay muchas personas que hacen muchas cosas fuera. Podemos ir en la calle Larios, ahí en el centro, en el casco antiguo. Vemos los ángeles de la noche, que dan comida, que dan asistencia. Hay mucha gente que lo está haciendo. Hay mucha gente que hace obras de caridad, pero dice también que si las obras sin la fe, de nada sirve. Ellos están haciendo una obra benéfica, están haciendo algo bueno, pero tampoco conocen a Dios. Nosotros conocemos a Dios y no hacemos la obra benéfica. Díganme a mí, ¿vosotros creéis que nosotros estamos siendo aprobados en la misión que el Señor Jesús nos dio? El Señor no estaba con los ricos, el Señor no estaba con los millonarios, con los jefes de sinagoga. Él estaba con la multitud pobre, con los necesitados, porque aquellos altos mandos, los altos cargos, habían rechazado al Cristo que el Señor había enviado. Pero
aquellos que no rechazaron, que estaban allí necesitados, hambrientos, sedientos, el Señor les estaba enseñando, les estaba rescatando. De 12 personas levanta la iglesia que es hoy. Más de 2000 años después, la iglesia sigue. Pero tengamos cuidado para no fallar en la misión que el Señor Jesús nos entregó. Yo muchas veces estoy buscando, veo iglesias que están fallando en la misión, están predicando a un Cristo que no existe. Predica un Cristo banquero, predica un Cristo que soluciona problemas. Yo, hermanos, nací en la iglesia, mis padres eran creyentes, cristianos cuando yo nací. Y he visto muchas cosas. Personas que vienen a pedir la oración. Hermano, puede orar porque mañana tengo un examen. El Señor no murió por tus exámenes. El Señor no murió para que tú tengas un buen trabajo. El Señor murió para que te dé vida y vida con abundancia. Este es Jesús que yo conozco. Este es el Jesús por el cual yo acepté un día. Y este es el Jesús por el cual yo alabo todos los días y digo, Señor, gracias. Libro de Colosenses, capítulo 13, versículo 12. Esta parte es prácticamente como en la comida, el mejor plato. Todo lo que he hecho hasta ahora es para que nosotros llegáramos hasta este punto y entender una cosa, que la iglesia está fallando dentro de la iglesia. He hecho todo este preámbulo, todo este preparativo, explicando cuál es la misión de Jesús, cuál es la idea de misión por la cual Jesús vino a esta tierra y transmitió a su iglesia para que lo hiciéramos. Se lo he dicho también que estamos fallando de cierto modo en la ayuda al prójimo, pero tenemos un fallo dentro de nuestras iglesias. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3 y versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aguanta un momentillo. De entrañable misericordia. Este es el punto donde os he dicho antes que la iglesia se vuelve egocéntrica. ¿Por qué egocéntrica? Hermanos, yo tengo problemas, suficientes problemas para mi vida. ¿Y por qué tengo que estar preocupando por mi hermano de al lado? ¿Por qué? La iglesia se vuelve egocéntrica porque, de cierto modo, queremos las bendiciones del Señor Jesús para nuestras vidas. Claro que sí. Queremos ser llenos, queremos más. La palabra, la verdad que de hoy eres muy abierta, pero voy a intentar focar, voy a intentar centrarme en lo que realmente quiero llegar. Vestidos pues como escogidos de Dios. Dice la palabra en Tiago que dice así, que vosotros sois generación electa, selecta, separada. El Señor nos ha elegido a nosotros, a cada uno de vosotros que está aquí sentado, a cada persona que un día entregó su vida a Jesús. Él ha elegido a vosotros primero, no vosotros a Él. No es porque tú vienes aquí delante y dices, yo te acepto, Señor Jesús, que tú estás haciendo algo. No. El Señor Jesús te eligió a ti y dice, yo quiero. Perfecto, pues si nosotros somos escogidos de Dios, dice la palabra, vestidos como tales. No estoy hablando de vestimenta, de ropa normal. No, portaos como creyentes. Una vez he dicho, hubo un filósofo alemán, Friedrich, que dijo, si los creyentes y los cristianos viviesen lo que predican, muchas más personas creerían en Jesús. Él era ateo. Esto dijo cerca de la muerte.
y se estaba intentando justificar su ateísmo. Pero dijo una verdad. Vivimos, somos cristianos, somos creyentes, pero no vivimos realmente como es. No nos portamos como tales. Nos estamos equivocando igual que la iglesia primitiva. Que el Señor Jesús se sentaba y empezaba a hablar con parábolas, con cosas del cotidiano, como la parábola del sembrador. Empezaba a predicar con cosas para que ellos pudieran entender. Y ellos no entienden qué es lo que el Señor Jesús está diciendo. Y el Señor dice: si yo hablo con vosotros con vuestro lenguaje, con vuestras cosas, y vosotros no entendéis, imaginaos si yo hablo con las cosas celestiales, de las cosas celestiales. Hoy estamos pasando por lo mismo. Conocemos la palabra, conocemos la verdad, pero no sabemos vivirla. Hay mucha teología, hay mucho estudio, hay muchas cosas. Es fácil coger un versículo, traerlo aquí y abrirlo delante de la iglesia y decir: es así, es así, es así, es así. Pero ¿qué es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando dice así? Si vosotros tenéis fe como un grano de mostaza, podréis decir a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se los hará. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros sabemos perfectamente, sabemos lo que significa el grano de mostaza, sabemos lo que quiere transmitir la palabra, pero ¿sabemos cómo vivirla? El Señor Jesús está buscando personas que empiecen a vivir el Evangelio, que empiecen a vivir la palabra verdadera. Es eso lo que el Señor Jesús está buscando. Dentro de la iglesia estamos aquí, frecuentando la iglesia cada día, pero no vivimos el Evangelio verdadero. Santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Sabe qué es entrañable misericordia? ¿Cuándo recuerda el hermano Luciano? ¿Cuánto se acuerda cuando el hermano Luciano, nosotros entrábamos en la iglesia y él venía así, con alegría, y te daba un abrazo? Que aunque tú viniera torcido, triste, amargurado, por lo que sea, cuando tú sentías su abrazo, tú sentías una persona alegre, llena del Espíritu Santo. Eso es ser entrañable. Es que tú tengas una misericordia que viene de parte del Señor dentro de tu corazón, que tú puedas transmitir esta a la persona. Entrañable misericordia. De humildad, de mansedumbre. Cosa que falta dentro de nuestras iglesias. Y de paciencia. ¿Paciencia con quién? ¿Con Dios? ¿Debemos ser pacientes con Dios? No. Dios no tarda. No tenemos que tener paciencia con Él. Él es el que tiene paciencia con nosotros. Debemos de tener paciencia con nuestros hermanos. Dijo Pablo: si es posible, llevar bien con todos. Estamos dentro de la iglesia, adoramos a nuestro Dios, pero muchas veces, yo sé que la palabra es dura, pero muchas veces no soportamos el hermano que está al lado. Y no estoy hablando de pecados grandes. Es verdad que muchas veces hay personas que nos hacen cosas que es difícil de tragar, cosas grandes. Voy a pedir que abra en Mateo, capítulo 5, versículo 21 y 22. Es verdad, las personas nos hacen cosas. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. El siguiente: pero yo os digo, era Jesús hablando, que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. ¿Juicio terrenal? ¿Juicio de la tierra? No. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno.
Es verdad que las personas nos hacen cosas malas. La ley decía, no matarás. Y si tú matar, tendrás un juicio. Sin embargo, Jesús viene para cambiar esta ley, para romper los protocolos de la ley. Dice, yo os digo que cualquiera que diga necio, que se enoje con su hermano, será culpable de juicio. Debemos perdonar para no ser homicidas. Debemos perdonar para no ser homicidas. La palabra del Señor va aún más allá y dice, si tú vienes a la casa del Señor y vas a ofrendar, pero tienes tú algo en contra de otro, no ofrendes, vaya primero, reconcíliate con tu hermano y después vuelve aquí para ofrendar, porque si no tu ofrenda no llegará ante Dios. En detalles así hemos fallado dentro de nuestras iglesias. No soportamos muchas veces la manera que una persona actúa, pero ¿quién somos nosotros para juzgar a alguien? No somos nadie. El Señor Jesús, nuestro Dios, que es santo, que es poderoso, que es puro, nos soporta a nosotros mismos. ¿Quién somos nosotros para no soportar al hermano que está al lado? Tenemos que amarle a Él como el Señor Jesús nos amó. Y dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hagas a Él lo que quieres que hagan para ti. Debemos considerar a las demás personas como nuestros superiores, dice la Biblia. Por eso que nos volvemos egocéntricas y de cierto modo creemos que somos mejor que alguien. Pero dice la Biblia, considera a tu hermano, a tu prójimo como tu superior. En el momento que la iglesia empiece a vivir así, vamos a ver a la iglesia llenar, vamos a ver gente venir aquí a la iglesia, vamos a ver gente venir a los pies del Señor. Si empezamos a mirar a las personas y no juzgarla tal y como son, vamos a ver personas llegarem aquí por el amor que ve en tus ojos. Tú dices, pero yo no sé predicar, pero el Señor no te dice que vaya y que predique y que haga bellas, no, que vaya y proclame el Evangelio con tu vida. Si tú no sabes hablar, proclama el Evangelio con tu vida. ¿De qué sirve yo decir que soy cristiano? ¿De qué sirve yo venir aquí delante y hacer una predicación? Pero si yo no vivo, si veo a una persona y no la amo, tengo que correr. Versículo 14 del mismo capítulo de Colosenses 3 y 14, por favor. Colosenses capítulo 3 y versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Efesios capítulo 4 y versículo 2. El amor es de cierto modo lo que es la consistencia de la iglesia. Si la iglesia fuera una masa, el amor es el que da liga en la masa. El amor, si tratamos la iglesia como una construcción, es el cemento. No es el hierro, no, es el cemento. ¿Cuántos aquí son albañiles o ya intentaron construir algo? ¿Cuántos? Mira, tenemos 2 o 3. Pues, ¿es posible, os pregunto a vosotros, hacer una mezcla sin cemento? No, ¿verdad? Si le pongo solo arena, piedra y agua, no sale nada, ¿verdad? Pues el amor es el cemento, el que une todo eso. Es por amor que soporto yo a mi hermano, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿De qué estamos hablando?
del amor. Es por el amor que yo soporto a mi hermano. Es por amor que el Señor Jesús nos soporta, que Dios nos soporta a nosotros. Por amor a mí y a ti, por amor a su Hijo que entregó su vida y nos rescató. Cuando el Señor te ve a ti, no ve tus pecados. Cuando el Señor te ve a ti, Él ve a su Hijo, que entregó su vida para borrar, como dicen los españoles, borrón y cuenta nueva. Pecado de aquí para atrás y de aquí para adelante, vida nueva. Versículo 16 de Colosenses, capítulo 13, versículo 16, por favor. A ver lo que dice la palabra. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. La palabra de Cristo more ahí. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que los creyentes, que los cristianos tienen que estar cantarolando todo el día, no. Pero que cuando te junte con tu hermano o con tu hermana, enséñale a él, pero deja que él te enseñe a ti también. Exhórtale y seas exhortado. En toda sabiduría, sabiduría tuya, sabiduría que viene de lo alto. Y aquí, hermano, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Fijaos que siempre habla en plural, en varias personas. Cuando tú estés junto con tus hermanos, no debemos estar hablando de otras cosas que no son espirituales, que no edifiquen el cuerpo de Cristo. No estoy diciendo que tenemos que ser unos chalados perdidos, que tenemos que estar todo el rato hablando de la Biblia y hablando de las cosas del Señor. Pero debemos saber el momento de frenar y decir, epa, de aquí yo no sigo hablando de este tema. En el momento que un hermano viene hasta ti o tú vas a alguien y empieza a hablar de otra persona, no reprimas el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo te diga, deja de hablar de tu hermano, deja de criticar a otra persona, deja de decir de los demás, cuida de tu vida, cuida de tu santidad. En este momento refrena tu lengua, cállate y empieza a hablar de las cosas del Señor. Si no tienes nada que decir a vosotros uno al otro, empieza a cantar salmos, empieza a hacer cualquier cosa, empieza a hablar de la Biblia, que aquí tú no te equivocas. Pero deja de hablar de la vida de tu hermano. Deja de criticar a los demás. Es una palabra dura, lo sé. Pero si queremos predicar, si queremos hacer misiones, si queremos un día salir al mundo y predicar a su evangelio, aquellos que tienen su llamado, aquellos que sienten la necesidad de salir para predicar, debemos entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Debemos de entender cuál es este propósito. Debemos vivir, portar, vestirnos como cristianos verdaderos, no como un cristiano. No. Religiosidad el Señor no quiere, el Señor rechaza. Lo que Él quiere es obediencia. Debemos coger a su palabra, alimentarnos de ella. Y estoy terminando, el versículo 17, por favor. Esto para mí es lindo, es bello, es maravilloso. Dice, y todo lo que hacéis, todo lo que hagamos, sea la palabra o hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesús. Creo que todos nosotros aquí un día hemos trabajado como empleados para alguien, o seguimos trabajando.
Imagine que tú trabajas en una empresa y tú haces algo que no está de acuerdo con lo que se supone que tú tienes que hacer. Y entonces tu jefe te dice, dile que venga fulanito de tal. Y en el momento, ya, clac, sé por qué. Vas temeroso delante de él. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, que una persona sea un vendedor, un comercial. Y tu jefe te dice, hasta 30% de descuento, de ahí no baje. Pero tú, en el deseo de hacer una venta buena, algo así, le haces un 40%, porque la venta merece la pena. Tú sabes que merece la pena y que tienes margen, pero tu jefe te ha dicho hasta un 30%. Y tú vas sin hablar con él y le da un 40%, porque o no pudiste hablar con él o lo que sea, le da un 40%. Efectúas la venta, perfecto. Y tu jefe te llama. Tú ya vas temeroso hasta él, porque sabes que has hecho algo que no está bien. Es más o menos así de lo que está hablando. El Señor Jesús nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos portar, cómo debemos hacer nuestro ministerio. El Señor Jesús nos enseña todo. Si cogemos las Escrituras y la absorbemos, entendemos cuál es el plan de Dios para nosotros. Pero entonces nosotros nos equivocamos y hacemos algo que no está bien. Tú estarías hablando a nombre de tu jefe, de la empresa para la cual trabajas, y le das un 40% de descuento. Y nosotros, cuando hacemos algo, estamos hablando en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ten cuidado cómo tú estás proclamando este nombre del Señor Jesús. Todo lo que hacéis, todo lo que habláis, todo lo que sea de hecho, sea de palabra, sea de gesto, sea de lo que sea, ten en cuenta que debes hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Dando gloria para que tu gesto, para que la conversación, para que tu vida, tus modales en tu trabajo, los 3 euros que no pasa nada aquí. Me he encontrado 5 euros debajo de la cama. Si estaba debajo de la cama, no pasa nada. ¿No? Todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Busca en tu entendimiento, solicita al Espíritu Santo que te diga si lo que tú estás haciendo está siendo aprobado por el Señor. Si tú lo haces, te digo, si llevas una vida de santidad, vas a ganar vidas con tu vida sin decir una palabra. Y que el nombre del Señor, de nuestro Dios, sea glorificado a través de Jesucristo en nuestra vida. Amén. Eso es lo que quería que antes viera vosotros de la dinámica. La iglesia muchas veces impide que las personas entren por nuestra santidad, por nuestra unión, por nuestro amor o celo. No debemos impedir, debemos amar y desear que esas personas vengan. No debemos mirar el exterior, pero sí creer que el Señor Jesús está haciendo un cambio desde dentro y que eso le compete a Él. Amén. Que el Señor pueda seguir bendiciendo vuestras vidas.